Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en uno de esos momentos que nos dejan sin aliento, de esos giros argumentales que reescriben la historia por completo y que, sinceramente, esperamos con tantas ansias que a veces se nos olvida cómo respirar. Estoy hablando, por supuesto, de la explosiva revelación que ocurre cuando Yaman y Demet, nuestros protagonistas, tienen que decir «soy yo». Prepárense porque este es uno de esos episodios que marcan un antes y un después, uno que desvela secretos que han estado latentes durante demasiado tiempo y que, cuando salen a la luz, lo cambian todo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones en el mundo de estas fascinantes historias. Imaginen por un momento la tensión, ese nudo en la garganta que se forma cuando se sabe que algo grande está a punto de suceder. Esa es precisamente la atmósfera que rodea el momento en que Yaman y Demet se ven forzados a pronunciar esas dos palabras, soy yo. No es solo una confesión, es la apertura de una caja de Pandora repleta de verdades ocultas, de sacrificios, de malentendidos y, sobre todo, de un amor que ha luchado contra viento y marea para prevalecer. Cuando decimos que el secreto sale a la luz, no estamos hablando de una pequeña indiscreción o de un dato menor. Estamos hablando de algo que estaba intrínsecamente ligado a la identidad de uno de ellos, a su pasado, a sus motivaciones más profundas, y que, de una forma u otra, afectaba directamente al otro. A lo largo de la serie, hemos visto cómo Yaman y Demet han construido su relación sobre cimientos de admiración mutua, de complicidad, pero también sobre un velo de lo desconocido. Había aspectos de la vida de Yaman que Demet intuía, pero que no podía confirmar, y viceversa. Cada uno llevaba consigo cargas, experiencias que los habían moldeado, y que, por diversas razones, habían decidido mantener en la sombra, quizás por protección, quizás por miedo, o quizás porque creían que era lo mejor para el otro. Pero en el universo de las telenovelas turcas, los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. Y cuando se trata de Soy yo, estamos ante una revelación que no solo afecta su presente, sino que redefine por completo su futuro. Pensemos en el contexto que lleva a esta confesión. ¿Qué tipo de secreto puede ser tan crucial como para que sea él quien lo revele, o ella, y que termine por ser un punto de inflexión tan dramático? Podría tratarse de una deuda del pasado, de una responsabilidad familiar impuesta, de un acto que cometió en su juventud y que lo persigue hasta el día de hoy. Quizás tiene que ver con alguien que amó antes, o con una promesa que hizo y que se vio obligado a romper. O tal vez el secreto es más oscuro, relacionado con un trauma o una situación que lo hizo ser quien es ahora, una persona fuerte, decidida, pero también con sus vulnerabilidades ocultas. Por otro lado, si es Demet quien pronuncia «soy yo», el secreto podría ser igualmente devastador. Quizás ha estado ocultando su verdadera identidad, su origen, o una conexión inesperada con alguien del pasado de Yaman. Podría ser un sacrificio que hizo por su familia, o una decisión que tomó que la alejó de un camino que podría haber sido más sencillo. La belleza de estas historias es que los secretos rara vez son unidimensionales, suelen tener capas, implicaciones en múltiples personajes y ramificaciones que se extienden mucho más allá de la persona que los guarda. El soy yo de Yaman o de Demet no es una simple admisión. Es un acto de valentía, un acto de entrega. Implica un riesgo enorme. Al confesar, dejan de tener control sobre cómo la otra persona los percibe. Ponen en juego la confianza construida, la imagen que han proyectado. Si el secreto es algo negativo, algo que podría interpretarse como una falla moral o un error grave, el miedo a la reacción del otro es inmenso. Demet podría temer que Yaman la vea como una persona irresponsable, o que ya no confíe en ella. Yaman podría sentir que ha decepcionado a Demet, que ha roto la imagen idealizada que ella pudiera tener de él. Pero y aquí es donde reside la magia de estas narrativas, también existe la posibilidad de que el secreto sea algo que, aunque doloroso, revele una faceta de su carácter que aumente la admiración del otro. Imaginemos que Yaman revela que en su pasado, tuvo que tomar una decisión extremadamente difícil para proteger a alguien, incluso si eso implicaba hacerse daño a sí mismo. O que Demet confiesa haber estado lidiando con una enfermedad oculta, o una carga familiar que la ha consumido por años. En esos casos, el soy yo no es una excusa, sino una explicación, una invitación a comprender las batallas internas que han librado en silencio. Lo que hace que este momento de soy yo sea tan cautivador es la forma en que desmantela las barreras. Hasta SINS.
obstante, puede que haya habido una distancia, una reserva, una parte de ellos que no habían mostrado. Pero al confesar, se desnudan emocionalmente. Es un acto de vulnerabilidad extrema, y es en esa vulnerabilidad donde a menudo se fraguan los lazos más fuertes. Demet, al escuchar a Yaman confesar su verdad, o Yaman al enfrentarse a la verdad de Demet, tiene la oportunidad de ver al otro de una manera completamente nueva. Ya no es la persona que creían conocer, sino alguien con una profundidad insospechada, alguien que ha superado desafíos que apenas podían imaginar. Y este tipo de revelaciones no solo afectan la relación de pareja. Piensen en cómo esto podría repercutir en otros personajes. Familiares, amigos, incluso rivales, todos podrían verse envueltos en las consecuencias de este secreto que sale a la luz. Los planes podrían desmoronarse, las alianzas podrían romperse, y nuevas dinámicas de poder podrían surgir. Es como una onda expansiva que sacude los cimientos de todo el universo de la serie. El guión, la forma en que se construye este momento, es fundamental. No es algo que simplemente sucede de la nada. Suele venir precedido por una serie de pistas, de miradas significativas, de conversaciones a medias, de momentos de duda y reflexión por parte de quien guarda el secreto. El espectador siente esa tensión crecer, intuye que algo está por explotar, y espera con el corazón latiendo con fuerza. Y cuando llega el momento del soy yo, es un alivio para algunos, un shock para otros, pero nunca indiferente. Por ejemplo, podemos imaginar una escena donde Yaman ha estado actuando de forma extraña, distante, quizás un poco más agresivo o retraído de lo habitual. Demet lo nota, se preocupa, intenta acercarse, pero él la aparta sutilmente. Ella empieza a sospechar que algo grave está pasando, algo que él no quiere compartir. Y llega un punto de quiebre, quizás una situación de peligro inminente para Demet, o una amenaza directa a su felicidad, que obliga a Yaman a soltar la verdad. Demet, hay algo que tienes que saber. ¿Soy yo quien está detrás de esto, o soy yo quien cometió ese error en el pasado que ahora nos afecta a todos? O quizás es Demet quien está callada, pensativa, luchando con una decisión interna. Yaman percibe su angustia, pero ella lo esquiva con sonrisas forzadas o explicaciones vagas. Él insiste porque sabe que su conexión es profunda y que ella no podría ocultarle algo así por mucho tiempo. Y en un momento íntimo donde la confianza es total, ella finalmente se quiebra. Yaman, no puedo más. La razón por la que he estado así es porque soy yo la hija de la persona que te hizo daño, o soy yo quien tiene el secreto que puede destruirte si lo revelan los demás. La belleza de estas situaciones es que a pesar del dolor y la decepción inicial que puedan generar los secretos, a menudo también abren la puerta a un nivel de comprensión y perdón aún más profundo. Si el amor entre Yaman y Demet es genuino como esperamos que sea, este momento de revelación, aunque difícil, puede ser el catalizador para un crecimiento mutuo. Podrán aprender a lidiar con las imperfecciones, a perdonar los errores pasados y a construir un futuro basado en una honestidad radical, por dolorosa que sea al principio. Y este soy yo no solo se trata de los protagonistas. Piensen en cómo se sienten los personajes secundarios al enterarse. Un mentor, un amigo leal, podría sentirse traicionado si se sentía engañado, o podría ofrecer apoyo incondicional si comprende las motivaciones. Un antagonista podría usar esta información a su favor, aumentando el conflicto y la tensión de la trama. Cada revelación crea nuevas conexiones, nuevas tensiones y nuevos caminos para la historia. Es fascinante cómo los guionistas logran mantener el suspense hasta el momento exacto, construyendo expectativas y luego entregándonos una resolución que, aunque a menudo agridulce, es siempre impactante. El soy yo de Yaman y Demet es más que una simple frase, es la culminación de un arco narrativo, el punto de inflexión que redefine su relación y el futuro de todos los involucrados. Es el momento en que las máscaras caen y la verdad, en toda su complejidad, sale a la luz. Y es por eso que amamos estas series, por esos momentos crudos, reales y emocionantes que nos hacen sentir parte de la historia. Entonces, para recapitular un poco, hemos explorado cómo el momento en que Yaman o Demet dicen «soy yo» es un punto crítico en la narrativa. Este secreto que sale a la luz no es un detalle menor, sino algo que impacta profundamente en su identidad y en su relación. Hemos hablado de cómo estas revelaciones son actos de valentía, que implican un riesgo emocional, pero que a menudo conducen a una mayor comprensión y a un lazo más fuerte.
Y por supuesto, hemos considerado las repercusiones que esto tiene no solo en la pareja, sino en todo el universo de la serie, transformando dinámicas y abriendo nuevos caminos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo de uno de los momentos más esperados y emocionantes de su serie favorita. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue el secreto que tuvieron que revelar? ¿Cómo creen que afectó su relación? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la emoción que yo al recordarlo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más pasión y más sorpresas. Hasta la próxima.